Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buen día, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de compartir. Gracias a ti, Luisa, por- no sé ni cómo me encontraron ni qué onda, pero bueno, aquí estamos, abiertos. Muchas gracias. Miguel, ¿está bien si te presento como dueño y fundador de, ¿cómo pronuncio tu empresa? AOC, AOC, así, sí, gases. claro, comadre, sí, claro. ¿Me das permiso de grabar? Sí, adelante. Buenísimo, ya estaba grabando, pero quería pedir permiso. Sí, 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 claro. Entonces, iniciamos en el minuto 42. Bienvenido, querido Miguel Willock, dueño y fundador de AOC Gases. Qué gusto estar contigo hoy. Gracias, muy amable, Luisa. Oye, pocas veces tenemos la oportunidad de entrevistar a dueños y fundadores de empresas con más de 35 años de experiencia, toda una vida. Sí, claro, es toda una vida y una pasión también. Por supuesto que sí. ¿Cómo te mantienes justamente conectado con esa pasión después de tantos años? Cuando iniciamos de chavos, y a lo mejor está hablando de mi propia experiencia de vida, pues es muy fácil quererse comer el mundo. Pero conforme vamos avanzando, pues a veces vienen retos importantes, no siempre salen bien. em, la verdad es que de repente la energía baja, la concentración o la pasión. Pues yo te veo muy contento y muy conectado. ¿Cómo logras mantenerte conectado con ese eros, con esa intensidad, esa pasión? Bueno, yo creo, y te voy a decir lo que, igual como dices tú, lo que me pasa ahora, el reto es diferente. Por ejemplo, uno de mis retos hoy es la forma como yo aprendí a hacer hace 33 años que fundé la empresa, y la experiencia que tenía de años anteriores en la industria, me hacen observar que la forma como hicimos negocio en el pasado no es la misma que pasa hoy. Y entonces mucha gente quieren seguir haciéndolo con la misma, o sea, con las mismas herramientas, con los mismos canales, con la misma gente, con la misma mentalidad, quieren llegar al mercado. Y lo que pasa es de que sus ventas van cayendo o los clientes ya no lo prefieren o no hay mejora continua. Entonces, pues, ¿cómo no estar apasionado de algo que está cambiando y te va haciendo retos? La verdad que nosotros comenzamos como comercializadores, comprábamos y vendíamos gas, después los retos nos han hecho crecer y nos han hecho desarrollar capacidades. Y te puedo decir, desde la firma del Tratado de Libre Comercio en el 2004, la devaluación del 94, el 93 el Libre Comercio, 94 la devaluación, en septiembre 11 en el 2001, todo eso nos ha ido desarrollando capacidades. Entonces, de comercializar, nos volvimos distribuidor y transportador y con todos los bemoles que tiene eso. Y de ahí nos vamos a producir, a envasar, luego a producir un gas y luego a producir otro. Ahorita estamos en un proyecto muy emprendedor, incrementando nuestra capacidad instalada 6 veces más de lo que teníamos produciendo oxígeno, nitrógeno y argón. Pues, ¿cómo se llama? El comercio, los aranceles, pues, ¿quién? O sea, depende cómo lo veas también. Dices, oye, hay muchos problemas y este gobierno y los impuestos y las tarifas y los controles aduaneros. Y es ¿cómo fluyo con esto para que sean mis maestros, este entorno que sea mi maestro para salir, o sea, para sacar lo mejor de mí? Entonces, un poco, es justo estaba pensando eso, ¿qué podemos aprender de ti? Sobre todo los chavos que nos escuchan, ¿no? Hay gente muy joven que apenas está emprendiendo o va. En esos momentos tan difíciles, ¿cómo lograbas adaptarte? ¿Por qué tú subsistías y tantos quedaron en el camino? Uno es tu mentalidad y la pregunta fue, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué, esto que me enseña? ¿Cómo es esto mi maestro? Dijiste. Sí, o sea, mira, ¿qué controlamos? Es decir, ¿qué es lo que controlamos? Controlo mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. Nada más es lo único que controlo. Entonces, el enfoque que le des a lo que pasa afuera no es tu responsabilidad, simplemente es cómo cambia mi mentalidad ante esta nueva situación, cómo no me siento estresado, deprimido, angustiado, presionado y qué tengo que hacer. Me Mucho encanta tiene lo que, que estás diciendo. tiene que ver la personalidad, pero
ante cualquier entorno, personal, familiar, pues es como se llama, es hacia lo que sí controlo. Me queda clarísimo. Yo doy conferencias y sé que el 94% del tiempo o el 90% lo pasamos preocupados por lo que no controlamos y el resto nos enfocamos en lo que sí controlamos, cuando debería ser al revés. Por lo que no existe inclusive. O sea, También. 90% por lo que, porque son monstruos, son fantasmas que ni existen. Pero a ver, vamos a poner un caso muy práctico, ¿no? Porque pues yo también sé que a partir de lo que pienso, siento, a partir de cómo siento, me comporto, y eso se vuelve un hábito que va a hacer que yo construya o destruya solita mi vida. Mi mayor boicot, mi mente. Mi mayor enemiga, yo misma. Pero un caso práctico, ¿te puedes acordar de uno de tus noches oscuras o los momentos más difíciles como empresario? ¿Y cuál era esa parte oscura y cómo la lograste transformar a través de lo que estás diciendo? O sea, Bueno, como en el caso práctico. te voy a comentar el inicio. El inicio, yo trabajaba en Union Carbide hace 35 años. Trabajé en Saltillo, trabajé en Monterrey, era encargado de una oficina que estaba en Reynosa. Me despiden, porque no, en el 93 el tipo de cambio estaba así como apretado como ahora un poco, 50 y las maquiladoras estaban cerrando y no se lograban las ventas. Y entonces me despiden, me dicen, ¿sabes qué? Es que no sabes. Entonces, de ahí yo había observado cómo era el negocio en Estados Unidos, cómo se comportaba el mercado allá, qué podíamos replicar. Entonces, es lo que siempre hay que estar observando. Y entonces, a partir de ahí, fundé la empresa. Compré unas botellas, comencé, y ahí después de estar despedido, pues ya ahora, pues ya no tengo quien me dé un sueldo fijo. Y yo lo he dicho y lo he dicho mucho, lo comento, creé el negocio para mantenerme a mí y a mi familia. Y hoy mantenemos 230 familias indirectas, tenemos un capital de $7,000, que eran 21,000 pesos en el 93. De ahí comenzó todo. Te voy a decir otra. Nosotros comenzamos a llenar y traíamos producto de Estados Unidos, y a partir de que fue el ataque a las Torres Gemelas en el 2001, que el material peligroso no podía cruzar como cruzaba normalmente. Entonces hubo mucho más regulaciones. Entonces, a partir de ahí tenemos unos equipos de Estados Unidos, ya no los dejaron cruzar a México. Entonces comenzamos a desarrollar nuestra propia flota de pipas y autotanques para traer producto de un lado a otro de la frontera. Así es como se llama, así es como tomo estos eventos que puedes decir, me limitan, no me permiten, es algo contra mí, es ante esta realidad saco lo mejor de mí para salir adelante. Eh, ¿Cómo te nutres? ¿Qué hábitos tienes para nutrir, seguir actualizado, dijiste? Mira, yo te voy a decir qué hago. Una a mí me impactó mucho. Bueno, la empresa tenía 26 años, a los 27 comencé a estudiar, soy ingeniero mecánico, industrial mecánico. A los 27 años hice tres intentos por estudiar maestría en la Universidad de Nuevo León, luego en el TEC de Monterrey, y no acabé. Y a los 27 años me metí al IPADE, de los 27 a los 29, estudié el máster en dirección de tiempo completo, el MEDEX, en el IPADE, y tengo 23 años asistiendo a continuidad de actualización. No me canso de aprender. O sea, y me voy a otros países y viajo a ver cómo son las industrias en otros países, qué mejores prácticas hay, qué más. O sea, entonces veo los retos y las oportunidades y me encanta. Cómo es en Brasil, cómo es en Chile, donde he hecho negocios, cómo es en China, cómo es en India, cómo es en Corea, y ahí eso me nutre. Entonces, eso lo puedo llevar al país y romper las reglas y cambiar las reglas del negocio y como comercializan normalmente todos. Y entonces esta parte que te digo, los nuevos canales, lo que viene, no sé, entonces me pongo a investigar y me pongo a ver, y eso me genera esa pasión por decir, estos cambios los estoy generando, los estoy creando, o estoy surfeando, estoy navegando en este mar de incertidumbres. Me fascina porque creo que la incertidumbre es el pan nuestro de cada día.
y aprender a abrazar la incertidumbre, como lo hicimos en la pandemia todos, es una de las bendiciones al ser emprendedor o ser empresario. Quien no quiera resolver problemas, pues que no se dedique a esto, ¿no? Pues, o sea, claro, pero sí, pero yo creo que es como, ahí estaba revisando el tema como los valores, como esa pasión viene de este cómo sirvo a este mercado, cómo atiendo a esta necesidad. Entonces es muy sencillo. Cuando voy, también cuando me piden dar clases de emprendedor, le digo, oye, ¿qué quieren hacer? Y 60% de los chavos levantan la mano, no, un restaurante. ¿De qué? Pues, de lo que quieras, hamburguesas. ¿Y cuántas mesas? ¿Y cuánta gente por minuto? ¿Y cómo va a estar? No, pues no sé. Ve y siéntate a una taquería, una hamburguesería y ponte a contar y ponte a observar qué es lo que pasa. Esa es la mejor como receta para el emprendedor. Observa. Observar. Entonces me imagino que eres un cuate reflexivo, porque algo que yo veo mucho que a la gente le falta o nos falta es thinking time, tiempo para pensar. Sí. Podría ser otra de tus herramientas, el que tú sabes darte Sí. espacios. Sí, bueno, primero yo creo que networking, ¿cómo hacen otros negocios? Ir a las ferias de otras cosas que no se relacionan a lo que hago yo. Entonces, a ver cómo le hacen los de alimentos, o cómo le hacen los de la electrónica, o cómo le hacen los de la materia de construcción. Y vas y ves cosas, y entonces ya te permiten pensar fuera de la caja. Con lo que te decía al principio, hoy, que mi reto de hoy es cómo será la próxima comercialización de productos para la salud, para la industria de la siguiente década. Entonces, hay que estar visualizando eso que pasa en otros países que en México no, por ejemplo, el comercio electrónico, la penetración, el uso de no efectivos, sino de métodos electrónicos, y vas viendo, y en esa parte ves donde vas a, ¿cómo va a pegar esto en mi industria? ¿Qué va a afectar? Y entonces esa parte lo hago. Pero te respondo la otra. Nosotros tenemos ahorita 19 oficinas, muchas de ellas las recorrí manejando, entonces yo me voy. Apago el radio y me voy pensando todo el camino y me pongo a hacer llamadas también, pero me voy pensando todo ese plan, todo ese objetivo, cómo hacer, qué lograr. Sí, ese es un buen tiempo para no distraer, estar en ese tema. No soy fan de los auriculares. Si camino, no me los pongo, escucho la naturaleza. Si hago ejercicio, veo el tema del ambiente, me pongo a pensar. Trato de no distraerme con música. Y cuando quiero música, pongo música y la escucho en el camino, pero también. O podcast, ¿verdad? Como ¿Cómo el has tuyo. aprendido a sonreír y a reír y a verte tan jovial ante el estrés y la ansiedad? Entiendo el pensamiento para la ansiedad, ¿no? No dejar que los pensamientos catastróficos del futuro te ganen. Cambias el pensamiento. Pero ¿has tenido estrés? ¿O tu vida es sobre mil Claro, escuelas y súper estresado, mis muelas en la noche, sí, claro, tengo que usar una guarda y eso. Pero, mis ¿sabes, muelitas? sabes cuál es el tema? A ver, no confiar. O sea, que no confiamos en nuestras propias capacidades. Y dices, pues, y le echamos la culpa a otras cosas, ¿no? A los empleados, al gobierno. Pues confiemos, o sea, y la otra es, todo cambio comienza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No porque cambie el gobierno ya mi empresa va a ser mejor. No porque tenga mejores trabajadores. O sea, va a ser mejor. Es cómo estoy yo para yo manifestar lo que estoy sacando en el día a día. Suena un poco filosófico, pero la verdad que trato de llevarlo a la práctica y a mí me funciona. Tengo poco tiempo y, por ejemplo, también no se trata de ser los más grandes o ser los que más ventas tengan, generemos margen, generemos rentabilidad, disfrutamos lo que hagamos y aprovechemos las oportunidades que se presenten. En eso, y eso es confianza, o sea, confianza es, ahorita en tiempos de incertidumbre, como dice ahorita, oye, si la guerra, que no hay, te voy a contar también otra historia. Me En, gustan las en el historias. 90 en el 16 decidí comenzar a producir por situaciones en Estados Unidos, que las plantas, que a veces no hay capacidad de producción. Ahora en México, por ejemplo, hay una capacidad reducida de producción de dióxido de carbono y entonces tenemos que traer.
dióxido de carbono de Estados Unidos para venderle a las refresqueras, a las cerveceras y comenzamos a traer. Bueno, en el 16 pasaba lo similar y decidí hacer una planta para producir oxígeno y nitrógeno. Entonces la acabé de construir en el 18, fue un año para fabricación y uno para montarlo. Bueno, en el 18 que ya estábamos listos, comenzamos a vender. Yo pedí la planta, dije, ¿cuánto vendo? Tanto por tres, porque siempre me ha pasado cuando pongo una capacidad instalada, al año se me duplico mi capacidad de uso. Entonces, dice, no, esta vez lo voy a hacer por tres. Pues le hice por tres y en el 20 viene el COVID. Tenía pipas estacionadas afuera que venían de Panamá, de Colombia, no, bueno, nos pidieron con producto en Colombia, de Costa Rica, de Salvador, de Honduras, que vienen por carretera viajando para que les pudiéramos dar oxígeno para mandar allá. Colas de 4 y 5 horas de gente esperando llenar un tanque. Entonces, y dices tú, ay, qué gran negocio, ¿cuánto hiciste? No era más el estrés de tener producto para atender. Que es que tengo hospitales sin producto, le digo, hijo de su se te parte el alma, no estás pensando en el dinero, estás pensando en el servir. Entonces, son como esas decisiones. Oye, ¿qué hubiera pasado si no hubieras construido la capacidad? Pues a lo mejor no hubiera tenido producto. Entonces, son cosas que te van desarrollando capacidades y es como se llama, súper motivante. Es como, ahí tenía ya 25 años, entonces digo, 25 años en el negocio, pues son retos nuevos y son retos súper apasionantes. ¿Cuántos años tienes? Te ves muy chavo. 59. Ah, pues es que eres un niño. Yo tengo 57. Es por eso. Yo comencé a los 27. O sea, tengo 3 años en esto. Toda una vida. Hay una palabra que mencionas mucho y creo que hace la diferencia, uno en el gozo por lo que haces, la pasión y también el éxito, sin que sea tu principal motivación, servicio. Hace rato dijiste, ¿cómo sirvo a este mercado? Y hace unos segundos volviste a decir, lo importante era servir. Claro. La palabra servicio creo que es uno de tus valores principales. ¿Estoy bien? ¿Cuáles Es, serían tus tres valores principales como empresario hoy? Servicio me queda claro que está en tu top 3. mira, como empresario digo que deben ser cuatro. O sea, uno es el amor y el servir es amor. Entonces, y estoy pensando, porque el mío dice servir al cliente como la atención al cliente como nuestro principal valor, pero me reflexionas, es amor. El otro es el orden. Acomodar, ordenar, poner en su lugar las cosas. El tercero es la bondad, hacer cosas bien hechas, hacer cosas con calidad, es eso. Y la tercera es la belleza, que esté limpio, que esté ordenado, que esté estético, para que se aprecie también y que cambiemos la cultura de este país en el que vivimos. Entonces me encanta, digo, en todas, no, todas mis oficinas es una lucha cultural, pero decir, pues pásale mi baño para que veas cómo está y puedo ir al baño donde van mis trabajadores y puedo ir al baño, o sea, no tengo problemas, o sea, que el comedor es un lugar digno para comer, que los vehículos estén limpios, es que la imagen se proyecte, que sea algo estético para que, no porque compitamos contra transnacionales, sino porque también esto es nuestro ser orgulloso y de nuestro Mexican style, ¿no? De la manera que nos enseñamos. Yo puedo ver afuera, pero yo tengo que tropicalizar a lo que pasa en el país y lo hago. Y lo hago. Y entonces esa parte, cómo atraigo jóvenes y cómo, pues, que siendo orgullosos de lo que hacemos es amoroso, bello, ordenado, bondadoso. Estoy tomando nota, ¿eh? Y sugiero que quien nos escuche también lo haga. ¿Dónde aprendes todo esto? ¿Tu papá, tu mamá, tus abuelos eran emprendedores, empresarios? Eh, este buen corazón, esta filosofía estoica que me fascina, pero aplicada al día a día y a la verdad, ¿de dónde viene? ¿Dónde la aprendiste? Mira, o te voy a decir otra, te voy a decir otra. Un tío, yo tenía un tío, bueno, mi papá abandona a mi mamá cuando éramos chicos, mi mamá nos saca adelante a mí, a mi hermana y a mi hermano menor, y mi mamá dice, pues hazte responsable tú eres el hermano mayor, tú eres el encargado de ayudarme, cosa que hoy digo no me correspondía, pero bueno, así fue.
Y bueno, pues esa parte, de esa parte lo estaba haciendo. Y yo pensaba dos cosas y que las he vivido. Una, para tener éxito o por esa cara salir adelante, tengo dos cosas. O soy político o soy empresario. Y entonces hice los dos, participé un poco en el gobierno, participé unos años en gobierno, y después me salí, dije, aquí nunca voy a salir de lo mismo, las metas nunca se alcanzan. Y era muy frustrante. Entonces me metí a emprendedor y ponía metas y las lograba, y ponía metas y las lograba. Y el éxito es llegar a donde te propones llegar. Y Ujú. entonces, ese es el éxito. Cada quien tiene, para unos es un carro, para otros un avión, una lancha, una familia bonita, una novia bonita, o no novia, lo que sea, ¿no? Entonces, es lograr eso. Pero muchas veces lograr eso te hace sentir vacío. Entonces, el tema es cómo le servimos a los otros y que los otros vean todo ese valor que tenemos. Entonces, esa parte, pues la aprendí con la vida, la aprendí también para sentirme valioso, para que no me abandonen. ¿Y qué más? Pues eso es parte del dolor que lo transmutas a un propósito. Transformaste tus heridas en fortalezas. Tu mamá todavía vive, No, y mi madre no pero vive. logró ver tu éxito, Sí, logró claro, ver sí, sí, claro, claro. cómo... Bueno, te cuento, mi hermana es alpinista y es la primera mujer latinoamericana que sube al Everest. Y yo en el tema de los negocios, mi otro hermano pues, se desarrolla también en otras cosas. Entonces, bien, aparte de los negocios, yo como más sobresaliente. Mi hermana como alpinista es una Muy súper famosa, ahorita que estoy alpinista. viendo el apellido, por Claro, supuesto que sí. sí, claro, claro. Oye, ¿qué hizo bien tu mamá para educarlos sola y que de tres salieran tres bien? Mira, una es el que estudiar. Entonces, todos, o sea, todos tienen que acabar su carrera. Entonces, oye, yo quiero ser el Tec de Monterrey. No, pues no puedo alcanzar para pagarte el Tec de Monterrey. Pues el Tec de Saltillo. Y yo soy ingeniero, mi hermana es abogado, mi hermano también estudió ingeniero. Y esa es una de los estudios. Y la otra es, por ejemplo, en la casa. Oye, vamos a vivir a otro lado. No, tienen vivir, aunque no tengamos casa propia, tienen que vivir en un lugar donde convivan con gente que les construya. Y ese es otro Ay, tema. no entendí esa, ¿cómo vivir con alguien? Me decía mi mamá, oye, pues vamos a la casa, vivíamos en una casa de renta. Mamá, pues vamos a una casa más chica, en una colonia popular. Y no, vivamos en esta colonia porque quiero que convivan con la gente que vive aquí. Ah, lo No, importante de rodearte de no gente. importa que tenga, de la gente, no importa que tengamos una casa propia o no. O sea, no me sirve una casa propia en barrios, ¿cómo se llama? Sí, Que sí. no vas a alimentarte o te pueden causar problemas para desarrollar. ¿Y dónde aprende tu mamá eso? Tu mamá, una mujer muy inteligente. Pues mira, mi mamá es de Monclova, Coahuila, y de ahí se casa también joven, pero yo creo que mi mamá estudió hasta tercero de secundaria o segundo de secundaria, y después se fue a trabajar y pues leyendo y también era mayor de su familia. Después, bueno, vivió en Nicaragua, también donde yo nací, y mi papá era nicaragüense, y después vino a Ciudad de México. Yo creo que en el bagaje cultural de estar en diferentes ciudades y de ese tema internacionalista que se vive en Ciudad de México o en otro país donde te vas en comunidades de otros países y aprendes de culturas, yo creo. Tu mamá leía, tenía el hábito de leer. Tu mamá leía. Sí, era una asidua lectora. Entonces, leer es algo importante en la vida. Claro, claro. ¿Tú lees? Yo no leo, o sea, no leo, me preparo, o sea, no porque tengo como déficit de atención, entonces pongo en el libro y me duermo, ¿no? Pero voy a conferencias, así, voy a seminarios, o sea, Es lo mismo, o sea, lo importante es estar nutriendo el y cerebro. bueno, sí leo libros, pero no soy que me ponga a leer novela y leo libros de negocios, leo libros cuando estudiaba mis casos, y sí, cosa más, sí es una costumbre que hay que aprender. Leer e investigar. Leer, investigué hoy la curiosidad, yo creo que la inteligencia, antes pensábamos que el IQ era lo más importante para ser exitosos. Y yo creo que el IQ tiene un límite, pues naciste con el IQ que naciste. Pero hay otra bendición que se llama curiosidad por aprender, y esa es infinita. Y todos la podemos desarrollar.
como bien Claro. dices tú. Y la otra, buscar mentores también. Me gusta mucho platicar con la gente mayor, la gente que tiene experiencia. Y bueno, ahorita que sí es de mi familia, te iba a contar también. Cuando me iba a comenzar el negocio, fui con un tío que era director de una empresa de soldadura muy famosa que se llama Autectic. Y le dijo, tío, ¿cómo ves? Quiero, no, está muy difícil la economía en el 93, ¿verdad? No se puede, está complicado. Y híjole, bueno, pues, ¿cómo se llama? Eh, yo no hice caso a esos consejos y decidí, ¿cómo se llama?, emprender. No tengo opciones. A veces hay que oír y desoír. Hay Entonces, que oír y desoír. Es que por eso el tiempo para pensar. Creo que la gente inteligente sale a escuchar y regresa a interiorizar. Y al final debes de hacer lo que se te da la gana, pero siempre con información, siempre con la apertura de haber escuchado. Y después ¿sabes? tocar tu corazón. Que sabes que es como la confianza en uno mismo. A veces no tenemos, yo mismo digo, no tengo confianza en mí mismo de todo lo que somos capaces de hacer. Platícame de eso, porque yo creo y he observado a lo largo de acompañar por más de 20 años a dueños de empresas y ejecutivos de alto nivel, que creer en ti, la gente más exitosa ni es la más inteligente ni es la que más trabaja, es la que realmente cree en sí mismo. Porque cuando tú crees en ti, no importa qué tan dura se ponga la vida, sabes que vas a llegar. Entonces, si tienes que trabajar 24 horas, las trabajas. Si tienes que hacer una llamada difícil, la vas a hacer. Porque crees en ti y dices, lo voy a lograr. Entonces, no importa lo que tenga que hacer, vale la pena porque sí o sí voy a llegar. Creer en ti me parece fundamental. ¿Cómo podríamos, o qué has aprendido tú? ¿Cuáles son los errores para no creer en ti? ¿O qué sí podemos hacer para creer más en nosotros mismos? ¿O qué hay que dejar de hacer para creer en nosotros mismos? Por ejemplo, yo he aprendido que compararme me hace mucho daño, me quita Claro, autoestima y cada amargura quien sus total. chiles, digo yo, cada quien sus chelas, a cada quien la vida que le toca, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles son los Ver, errores o cómo podemos acompañarnos para creer más en nosotros mismos? ¿Fui clara perfecto. Lo mismo que dices tú, me lo digo yo. Yo tengo un examen y tú puedes decir, no, pues Miguel, qué padre. Y tú, yo tengo unas respuestas que pagué un precio. Tú tienes otras. Pero me dices, a ver, Miguel, dame las respuestas. Y te digo A, B, C, C, D, D. Tu examen es diferente que el mío. Sí, es Y a mí me verdad. gustaría, y te lo digo sinceramente, dice, ay, ¿por qué no he hecho un negocio como Carlos Slim? Porque a mí lo que me toca es esto. Porque a mí esto es, porque mi background, mi historia de vida me da para esto. Y la otra, en la confianza de uno mismo, que eres perfecta, que Dios te hizo así y que tú, Dios, lo manifiestas haciendo lo que sabes hacer. Y esa parte es decir, pues aquí a mí, hasta aquí me dio el talento y lo pongo en el cuerpo. Todos estamos en el cuerpo místico de Dios. Todos somos una célula. Hay células de corazón, unas de pulmón. Entonces, oye, es que ¿por qué aquella está en el corazón o la del cerebro y otras están en el intestino? No sé, me gusta, ¿cómo se llama? Hacer cumplir mi función en el lugar donde me pusieron. Sí. ¿Cómo alimentas tu espiritualidad? Yo creo que hay cuatro pilares que sostienen al ser humano, al líder. La mente, que veo que la alimentas, el cuerpo, que es importante dormir, comer sano, hacer ejercicio para tener energía, las emociones, aprender a gestionar emociones. Tú mismo me hablas de cambiarnos la historia para sentir diferente, actuar diferente, no dejar que las emociones nos atrapen. Pero a mí me parece que la espiritualidad es un pilar fundamental y generalmente en mi observación es el que menos cuidamos, la mayoría de nosotros. Pero yo escucho que tú sí, ese pilar lo tienes bastante fuerte, no sé qué tanto sí o qué tanto no, pero más fortalecido que los demás sí. ¿Qué hábitos tienes para fortalecer tu espiritualidad? Igual que el estudio, y ahorita luego me quiero regresar a las emociones que ahí tengo un tema que te quiero platicar. Con la espiritualidad, yo mucho tiempo fui católico y hasta hace unos años he sido presidente del patronato de una iglesia, del seminario menor y trabajando en ese tema, estudié con los legionarios toda mi vida, desde primaria y secundaria, y bueno, desde kinder. Y después, pero esa curiosidad
que hay también para el negocio, también hay en ese tema, para el tema espiritual. Y entonces eso me ha llevado a descubrir otros caminos. Ajá, Entonces, he estado en la selva amazónica en Colombia, o 10 días tomando ayahuasca con un chamán de 110 años, y luego me voy con los indios de Sonora, con los seris, a ver cómo ven el tema de la espiritualidad y el universo y su concepción del universo con los seris en Sonora. O me voy a ver o a Oaxaca para ver qué están haciendo con los hongos y tomar y ver cómo lo manejan y ver las ceremonias y las energías. Y entonces eso me ha destapado otras cosas de decir, para ver y para sanar. La espiritualidad nos sirve para sanar nuestras heridas. mm, Y ahorita, ¿qué dices sobre las emociones? Eh, Imagínate un niño que a los 10 años su mamá le encarga, entonces todo ese miedo, la no seguridad, el no soporte del papá, el tema económico, cuántas emociones no vivió. Entonces me enseñé a bloquear emociones. Entonces esas cosas te permiten conectar emociones. Y una vez que conectas las emociones, puedes vivir la espiritualidad. Y entonces, fue perfecto que mi papá no estuviera para que yo sacara lo mejor de mí mismo. O sea, ¿qué hubiera pasado si se hubiera quedado? Pues si a los hijos que les damos, a los hijos que les damos todo y que no le falte nada a mi hijo y que no lo toque el aire porque se puede enfermar. Y entonces lo estamos fortaleciendo para ese mundo que viene, o los estamos haciendo resistentes y resilientes a estos huracanes que vienen. Hay que saber manejar las emociones y hay que soltarlas también. Oye, llorar y me sentí seguro y me siento triste y se me puede quebrar la voz ahora mismo diciéndotelo, pero eso me ha permitido sanar mis emociones y desde esas emociones decir, estamos puestos donde nos toca estar. Entonces acepto, los confío en el Dios que hay en mí, en la manifestación, porque no soy yo, no es de que sea muy cuerda y que estudie mucho, no, es la manifestación de Dios en lo que hago, en observar y ver al otro, en todas las cualidades que me dio. Entonces esas pones al servicio de los demás. Y decía Facundo Cabral que su mamá, oye, es que mi papá nos dejó, decía, tú eres un rey, tú eres un príncipe, y tu manera de cobrar tu herencia es trabaja, ama lo que haces y trabaja. Y es lo que hay que hacer. Y cobra la herencia que tiene Dios para ti. tocas lo más profundo de mi ser, tus boca llena de verdad y de sabiduría. Es un gozo y una gratitud profunda haber conectado contigo hoy. Muchas gracias, querido Miguel. No, no, pues, ¿Dónde te encuentra la gente que está escuchando esto y quisiera estar en contacto contigo? híjole, bueno, yo tengo mi perfil en LinkedIn, el profesional. En Facebook estoy como Miguel Willock, y también en Instagram MA Willock 11. Te los escribo, pero no me dedico a esto. O sea, yo me dedico No, al pero como negocio, empresario, pero como, si hay, ayudar, perdón, mira, y no hablamos lo más importante, tu empresa. ¿A qué te dedicas, Miguel? mira, nosotros producimos oxígeno, nitrógeno, argón, gases industriales. Fabricamos acetileno y hacemos mezclas esterilizantes. Todos los gases de la industria los manejamos. Nada de hidrocarburos porque eso es exclusivo para Pemex. Pero todo lo demás lo hacemos nosotros, y lo hacemos de hace 33 años, lo hacemos bien. Empezamos de un negocio muy pequeño con un empleado, y desde ahí nos hemos ido a hacerlo. Y a eso sí te dedicas y en eso sí te podemos encontrar. Sí, pero también en el tema, yo sé que te dedicas también al coaching, la consultoría, pero yo a los jóvenes al que quiera una ayuda, él es, mándame tu plan de negocios. Es que quiero platicar contigo, mándamelo por escrito, lo leo y te doy todo mi feedback y te ayudo. Entonces, aparte, siempre la estamos, te lo reviso, te lo cuestiono, y tengo pues jóvenes y gente
que me plantea su caso, les hago las preguntas que yo me hago y lo que me cuestiono también en mi negocio y de esa manera busco también ayudar y replicar lo que se puede, porque hay muchísimas oportunidades y tenemos que tener fe y confianza que este país nos brinda un chorro de oportunidades, que esté quien esté en el gobierno, que es un reflejo de este gobierno, ¿verdad? Entonces, esa parte también dices, aquí nos toca transitar y navegar, caminemos, no cambiemos nosotros y va a cambiar también. Muchas gracias del fondo del corazón. Gracias, querido Miguel. Gracias, a la orden, cualquier duda o comentario estoy por aquí comparativo para tu equipo. Gracias. Hasta luego, Luisa.